Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Cuánta alegría realizar otro programa como este. Estos son de los 50 minutos que más disfruto en mi vida al poder compartir con ustedes en este programa que se llama Para que el mundo crea. Yo soy el pastor Díaz Pavón y me siento feliz de compartir con ustedes en el día de hoy. Como de costumbre, en la dinámica usted podrá llamar, nosotros recibiremos sus peticiones, las van a imprimir en una hojita como esta que tengo aquí en mis manos y me las van a hacer llegar para que pueda yo orar por cada una de esas peticiones. Le aseguro que oro particular e individualmente por cada una de las peticiones que recibimos. Luego las paso a un grupo de hermanos que me ayudan, me acompañan en ese proceso de continuar orando por las peticiones que entran. Así es que estamos viendo respuestas, testimonios del Señor a la oración que realizamos. De modo que usted puede a través de las redes sociales escribirnos o puede enviarnos un correo electrónico a biblia@diazpavon.com. biblia@diazpavon.com. No olvide que Díaz es con Z y Pavón con B de Biblia. El teléfono es el 305-228-9697. Utilícelo para hablar con nosotros. Yo voy a continuar en este día conversando sobre un tema. He estado ya varios días hablando de él, pero creo que me falta mucho por decir todavía. ¿Qué encuentra quien busca a Dios? Esa es una pregunta que la hemos tenido sobre el tapete y hemos tratado de responder un poquito a ella, cuando menos un intento. ¿Qué encuentra quien busca a Dios? Antes de ir a eso, permítame en el día de hoy ver una nota periodística que ha estado en las redes sociales por algunos días y que a mí me parece cosa importante que la discutamos en este día. Escuela en el estado de Kentucky está bajo ataques por permitir que sus estudiantes oren en la ceremonia de graduación. Yo he dicho en estos días que estamos viviendo una época donde se cumple esa expresión bíblica de que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Que alguien me explique cómo es que una escuela en Kentucky está bajo ataque porque sus estudiantes han decidido orar en la graduación, en la ceremonia de graduación. Los padres deben estar felices de que el hijo quiera orar en la graduación. Los otros estudiantes deben estar contentos de que amiguitos buenos, consagrados, estén dispuestos a hacer una oración. Los que lo ven no deben sentirse ofendidos, pero aquí tenemos a gente lastimada y ofendidas porque alguien estaba orando. Permítame leerle la nota y luego yo comento algunas cosas al respecto. La Fundación para la Libertad de la Religión es una entidad dedicada a promover los intereses del ateísmo y a limitar
la libertad religiosa. ¿Usted escuchó lo que yo acabo de leer? ¿Usted oyó esto? La institución se llama Fundación para la Libertad de la Religión, pero es una organización atea que se dedica a violentar, a impedir, a limitar la libertad religiosa. ¿Por qué se llama Fundación para la Libertad de la Religión? ¿Por qué se llama? Porque lo que ellos pretenden es hacer al mundo libre de religión, no de que seamos libres para tener religión. Óigame, de esa manera, de esta forma, la única libertad que ellos quieren promover es su libertad y su derecho a no tener religión. Pero ¿quién le dijo a esta gente que ellos tienen algún derecho y alguna autoridad para limitar mi expresión religiosa y mi relación con Dios? Permítame seguir leyendo. En julio del año 2020, esta envió una carta a David Trimble, el superintendente de la escuela Pikeville Independent School. En la carta, la fundación reclama que 3 estudiantes oraron durante la ceremonia de graduación y que esto de alguna manera ofende al 38% de los estudiantes que no se identifican con religión alguna. A ver, lo primero que tendríamos que hacer es ver si es verdad que el 38% de los estudiantes no tienen religión alguna. Número 2, habría que entrevistar a ese 38% para ver si es cierto que ellos se sienten ofendidos de que alguien ore. Porque la impresión que me da es que esta fundación, que debe tener alguna herida contra Dios, de alguna manera quiere mostrar su enemistad contra Dios, anda en una persecución abierta contra aquellos jóvenes que quieren manifestar su cristianismo de esta forma. La carta también alega que esto va en contra de la separación de iglesia y Estado. No, si estos niños no están tratando de decirle al Estado que sea cristiano, y el Estado no puede decirle a ellos que sean ateos. Y de la misma manera que unos pueden manifestar su ateísmo y orar si les da la gana al Dios que no existe o blasfemarlo, los creyentes tienen el derecho a manifestar su fe en Cristo y adorarlo. La carta cita como frases polémicas. Yo quiero que usted escuche bien cuáles son las frases polémicas, a qué es a lo que se oponen. Polémicas y controversiales frases. Dice que los estudiantes en sus oraciones dijeron cosas como Padre Celestial. A ver, estos señores están diciendo que la expresión Padre Celestial es un insulto y que es polémica y que es controversial. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo la expresión Padre Celestial? La expresión Padre Celestial lleva cualquier idea menos polémica. Padre Celestial, polémica según ellos. Otra expresión mala que hay que erradicar, que hay que sacarla del ambiente, en el nombre de Jesús. Que eso no se puede decir, eso es una frase ofensiva, en el nombre de Jesús. Otra frase que ellos objetan es que algunos de esos jóvenes dijeron en su oración, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se oponen a que los jóvenes confiesen que Jesucristo es su Señor, que Jesucristo es su Salvador. Pero uno se pregunta en qué planeta estamos viviendo. Además, cita parte de un discurso de uno de los estudiantes en el cual el estudiante dijo,
a medida que crezco en mi relación con Jesucristo, descubro que no puedo vivir la vida sin Él, ni lograr verdadero éxito, felicidad y paz. Eso los ofende. Que un joven en su discurso pudiese decir eso, que él crece en su relación con Dios y crece en dependencia de Dios y que no puede vivir sin Dios. Y eso es malo. Estas son las cosas malas, pero no es malo. La maldición no es mala. La vulgaridad no son malas. Las malas palabras, las insinuaciones, los insultos no son malos. Pero es malo tener fe en Dios. Es malo manifestar nuestro amor al Señor. ¿Dónde estamos? ¿Qué está sucediendo? Quiero terminar de leer esta carta. La carta fue contestada por el abogado de la escuela, quien dijo, como abogado, que le recomendaría a la escuela que no orara más en las graduaciones. Esto causó gran consternación en la comunidad. Y al pasar unos días, el superintendente David Trimble aclaró la posición de la escuela. Este dijo que por 100 años los estudiantes de la escuela han dirigido las graduaciones y esto no cambiará. Un aplauso a David Trimble. Añadió que la recomendación del abogado es solo eso, una recomendación, pero que esto no dicta la política de la escuela. Continuó diciendo, en ningún momento queremos que nadie se sienta incómodo en nuestros eventos, pero también es de suma importancia para nosotros proteger los derechos y las libertades de quienes participan en el evento, no solo de los ateos, pero de los que quieren tener fe en Jesucristo, el cual es la culminación de 4 años de esfuerzo de estudiantes en Pikeville Independent. Ya yo tengo que ir a nuestra primera pausa, pero antes de ir a esa pausa, yo tengo que comentar qué es lo que está sucediendo y por qué lo permitimos. ¿Por qué se le permite a los ateos insultar a los cristianos? ¿Por qué se le permite a los ateos bloquear, impedir que un cristiano manifieste su fe? ¿Sabe qué? El ateo está en su derecho y libertad para manifestar su ateísmo y su oposición a la fe. Pero el cristiano está en plena libertad de confesar su fe y estimularla. Debo ir a la pausa. Quiero recordarles el número telefónico 305-228-9697. Yo regreso de inmediato. De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. Bueno, he insistido en la pregunta durante varios programas y voy a continuar. ¿Qué encuentra quien busca a Dios? Esto es importante, porque es importante definir finalmente si realmente la búsqueda de Dios sirve para algo. ¿Cuál es el producto que hay allí? Quiero pedirle que vaya conmigo. Si tiene una Biblia, búsquela y léala. En el Nuevo Testamento hay un versículo en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2. El versículo que me interesa, que quiero utilizar, es el 2 del capítulo 2, pero quiero leer desde el 1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. A ver, aquellos que no obedecen al Señor, dice ese texto que los hijos de desobediencia, aquellos que no obedecen a Dios, aquellos que no tienen a Jesús como su Señor, que no tienen a Dios como su Rey, que no creen en la autoridad de las Escrituras, dice que los tales están siendo influenciados por un príncipe, por un ser poderoso llamado diablo en la Biblia, que está influenciando al mundo entero y que hay una corriente en este mundo que no es otra cosa que una tendencia al mal. Esa tendencia al mal usted la ha estado viendo. La ha estado viendo en los sistemas políticos, las ha estado viendo en los sistemas de educación. Esa tendencia la hemos estado viendo en las universidades. Basta con abrir los ojos, basta con prestar atención al contenido de la música, de las canciones, basta con escuchar a los líderes. Cada día la manifestación, el compromiso con los valores es menor, va en disminución. De hecho, acusan a aquellos que hablan de valores que están hablando de religión. Pues no necesariamente. Estamos hablando de decencia, estamos hablando de cosa buena. El problema es que cuando no hay un marco de referencia, no podemos definir qué cosa es bueno y qué cosa es mala. Y ese ambiente, esa tendencia en nuestra sociedad y en nuestro pueblo arrastra las mentes y las conciencias en una dirección destructiva, en una dirección nociva y dañina para nuestra comunidad. El relativismo. Nada es absolutamente bueno, nada es absolutamente malo. Las cosas son del color del cristal con que se miren. ¿Cuál es la idea de ese relativismo? Que usted no pueda establecer qué cosa es buena y qué cosa es mala. Que no hay valores absolutos, así es que lo que es bueno para mí puede ser malo para usted y viceversa. Lo que es malo para mí puede ser bueno para usted. Hasta allí parecería que todo el mundo está más o menos de acuerdo y casi que podemos aceptar ese tema. Pero eso no es el fin de las cosas. Ahí no termina la historia. A donde llegamos con ese proceso es a que tenemos que modificar las leyes. Porque todo el mundo creía hace unos años que asesinar a un niño en el vientre de la madre era una cosa mala, pero cada día la sociedad parece irse inclinando hacia la idea de que eso no es tan malo. Hace unos años atrás, si usted decía que alguien podía asistirle para que usted muriera cuando quisiera, cuando ya estuviera cansado de morir, simplemente le iba a asistir a un médico para que se quitara la vida. Bueno, eso hubiésemos pensado que era una cosa tan fea, tan mala, que nunca a nuestra sociedad le agradaría. Pues, sorpresa, crece en popularidad la idea de que cada quien está en su derecho a decidir cuándo voy a morir y cómo voy a morir. Así es que es una muerte asistida por un profesional que a alguien que no tiene por qué morir, que simplemente está atravesando por un tiempo de depresión o tiene un diagnóstico médico negativo y decide quitarse la vida. Entonces, la llamada eutanasia se convierte en algo popular y aceptable. ¿Se ha dado cuenta usted que la gente que está deprimida en el día de hoy
mañana podría estar completamente feliz. ¿Se da cuenta usted que el que está deprimido lo que necesita es ayuda, no asistencia para suicidarse? Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios, establecido en las Escrituras, es que usted no decidió cuándo nacía, tampoco decidirá cuándo va a morir. Dios ha determinado un día para su nacimiento y está dispuesto a acompañarle, a cuidarle y asistirle en su proceso de muerte. Pero un médico no puede determinar eso por mí. El gobierno no puede determinar eso por mí. La idea en esta forma de pensamiento es que usted llegue al lugar donde ceda esa autoridad en las manos de otra persona. Un médico, las autoridades gubernamentales quieren determinar a qué niño dejamos nacer y a qué niño asesinamos en el vientre. Leía la noticia de un país europeo que manifiesta que en su país es donde menos niños con síndrome Down nacen. Cuando uno escucha la noticia dada de esa forma, uno se alegra. ¡Ay, qué bueno que nacen pocos niños con síndrome de Down! Pero luego, cuando usted continúa leyendo la noticia, descubre que la razón por la cual en ese país no nacen muchos niños con síndrome de Down es porque cuando le hacen el examen a la mujer en su vientre y descubren que el niño tiene síndrome de Down o posible síndrome de Down, lo asesinan, lo abortan, lo matan, no le permiten nacer. El resultado entonces es baja tasa en el nacimiento. Las autoridades y el gobierno quieren decidir quién tiene derecho a nacer y quién no tiene derecho a nacer. Y entonces también quieren decidir cuándo debe morir una persona y quién ya no tiene derecho a seguir viviendo. De tal manera que porque este señor ya tiene cierta edad, ya debe morir. Y aquel otro, porque tiene cierta enfermedad, ya debe morir. Un médico no puede decidir cuándo una persona va a morir. Eso se llama asesinato. Eso se llama crimen. El gobierno no puede establecer cuál es su expectativa de vida y cuándo ya usted no es productivo y cuándo se tiene que ir. Los sistemas gubernamentales están jugando a ser Dios. La falta de conocimiento de Dios, la falta de encontrar a Dios, nos deja sin referencia y sin saber qué cosa es buena y qué cosa es mala. Dios nos ayude, porque estamos perdiendo las cosas, los principios y los valores más importantes de nuestra vida. Los hombres no encuentran tiempo para Dios. Tienen tiempo para todo lo demás, pero no tienen tiempo para buscar a Dios. El primer versículo que leí en esta serie termina diciendo: buscad su rostro continuamente. Gente, hay que sacar tiempo para buscar a Dios. Hay que sacar tiempo para acercarse a Dios, porque de otra manera nos vamos a convertir en monstruos superficiales, a los cuales la vida de los otros seres humanos no nos importa, solo disfrutar la propia. Dios nos ayude. Debo ir a una pausa, regresar de inmediato para continuar con este tema. Quiero recordarles que nuestro número telefónico es el 305-228-9697. Repito ese número, 305-228-9697. O escríbame a biblia@diaspavon.com o simplemente a través de las redes sociales. Regreso ya. De regreso, continuamos
en Para que el mundo crea. Tema pesado que he estado tratando en los últimos minutos. Digo pesado porque ver cómo el hombre se deteriora, el ser humano se deteriora en su propio pensamiento y en su propio sentimiento, abandonando los principios más elementales y básicos de la vida y convirtiéndose en enemigos de Dios. Se da cuenta que algunos de estos ateos no son realmente ateos, son creyentes. Ellos creen en Dios porque son antiteos. Usted no puede ser enemigo de algo si usted no conoce o no cree que existe ese algo. Se da cuenta que no hay una legislación para pelear o matar, asesinar. No hay nada que diga, no recibimos gente de Saturno. No existe tal cosa. Nadie está peleando contra los saturnianos. Nadie está objetando que traigan animales de Júpiter. Nadie se ha opuesto a eso. Porque no hay nadie que crea que hay animales en Júpiter o gente en Saturno que nos van a invadir. Cuando no creemos en algo, ni hablamos de eso, simplemente lo ignoramos. Pero cuando alguien vive peleando contra Dios, es que Dios, de alguna forma, el ser de Dios, la autoridad divina, la voluntad de Dios, la palabra de Dios, lo lastima. Por lo tanto, creen. Si alguien maldice a Dios, es porque cree que existe Dios. Nadie maldice lo que cree que no existe. Lo que no existe, lo ignoro. Pero si lo maldigo y si lo ataco, es porque de alguna manera cree en Dios. De modo que me parece que no son ateos, son antiteos, enemigos de Dios, enemigos del Dios verdadero. Están peleando contra Dios y quien se convierte en enemigo de Dios pierde. Quien va contra Dios pierde. Yo dije hace un rato que Dios nos ha dado paz. El que busca a Dios recibe paz. ¿Se da cuenta que en las filosofías humanas no hay paz? ¿Se da cuenta que en el intelecto, en mis propios razonamientos, no hay paz? Hay paz en Dios. Dios da la paz. En medio de toda esta guerra, en medio de tanto conflicto, buscar a Dios es la única alternativa. Saque tiempo para buscar a Dios. Saque tiempo para el Señor. Él fue quien nos dijo en Juan, capítulo 14, es un versículo que usamos tanto, el 27, Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Bueno, tal vez haber leído ese versículo así aisladamente hace que uno se pregunte, pero si Él nos da la paz, si Él nos deja la paz, si Él nos entrega la paz, ¿por qué me voy a turbar y por qué voy a tener miedo? No. Él lo que está diciendo es lo contrario a eso. Él está diciendo que no tener su paz produce turbación. No tener su paz produce miedo. Esta turbación del mundo, esta turbación del ambiente, esta confusión de la atmósfera, ese no saber qué cosa es buena y qué cosa es mala, ese no saber hacia dónde vamos realmente, no es otra cosa que ausencia de Dios. Es la falta de haber encontrado a Dios. ¿Por qué? Porque el que encuentra a Dios, encuentra la verdad.
El que encuentra a Dios encuentra guianza. El que halla a Dios, halla propósito. Hay propósito en la vida de aquella persona que conoce, que ha experimentado, que ha encontrado al Señor. Hoy yo no estoy hablando de la religión institucional. Dentro de la religión institucional hay mucha gente que nunca conoció a Dios, que nunca experimentó a Dios. Yo estoy hablando de ser salvo, yo estoy hablando de nacer de nuevo, yo estoy hablando de conocer a Jesucristo. Quien no tiene a Cristo no tiene paz. Quien no tiene a Cristo está desorientado. Quien no tiene a Cristo no sabe hacia dónde queda el norte. Pero hallarlo a Él es hallar norte, es hallar dirección. ¿Qué encontramos cuando buscamos a Dios? ¿Qué encontramos cuando buscamos al Señor? Pues encontramos paz, encontramos armonía. Dios nos quiere viviendo en plena armonía. Dios nos quiere experimentándole a Él. Cuando Adán y Eva cayeron, cuando pecaron, cuando desobedecieron a Dios, allí se mutiló la relación que la raza humana tenía con Dios. Y desde entonces esa mutilación ha afectado nuestra relación con Dios. En la cruz del Calvario hubo la más grande expresión de amor, la más grande de la historia. La novela, la historia de amor más grande de la historia no es Romeo y Julieta, es el Calvario, que Cristo entregó su vida para salvarnos. Y que en este día usted puede ser salvo, usted puede nacer de nuevo, usted puede encontrar a Cristo. Si quiere conocerlo, si quiere experimentarlo, llame para la oración. Permítame orar con usted. El número es el 305-228-9697. Yo quiero orar con usted. Si usted quiere recibir a Jesús, si usted quiere experimentar a Jesús, llame ahora mismo y permítame orar con usted. Permítame interceder con usted. 305-228-9697. Mientras usted llama, vamos a una pausa. Regreso de esa pausa inmediatamente para orar con usted. Quiero orar con usted, pero haga la llamada y diga, yo quiero conocer a Jesús. Regreso para orar en tiempo de oración. Gloria a Dios, aquí estamos de regreso, ya en tiempo de oración, listos para orar, interceder por cada una de las personas que ha estado llamando, escribiendo, enviando textos o simplemente a través de las redes sociales, comunicándonos de alguna forma su decisión por recibir a Jesús. Si usted no lo ha hecho todavía, este es el momento de hacerlo. Si quiere que oremos por usted particularmente, llame 305-228-9697. Será mi placer orar por usted, orar por su necesidad, orar por su salvación. Señor eterno, hay tantas personas que en este instante han decidido humillar sus corazones delante de ti para pedirte salvación. Padre eterno, tú has provocado hambre en los corazones, deseos de conocerte. Provoca, Señor, serio arrepentimiento, conversión. Señor Dios, que los corazones se reorienten hacia ti en este instante. Y aquellos que aún no han decidido aceptarte, convéncelos, Dios. Toca sus corazones, toca su mente, toca su alma, toca su ser, para que puedan responder a tu toque, para
que puedan responder a tu palabra. Espíritu Santo, convéncelos de pecado y siembra en sus corazones el deseo de cambio, el deseo de transformación. Ven, Espíritu de Dios, sobre aquellos que con sinceridad te buscan, aquellos que con sinceridad están orando y te están pidiendo que intervengas. Ahora, Señor, trae perdón a sus corazones, trae cambio a sus corazones y a sus vidas. Provoca, Espíritu Santo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias por su amor. Gracias por su atención. Gracias por acompañarnos. Por favor, continúe comunicándose con nosotros. Sus mensajes me hacen mucho bien. Esas cartitas y esas notas me bendicen realmente. Así es que utilice las redes sociales para hacerme saber que está recibiendo estos programas y que le bendicen. Dios le guarde. Hasta mañana. Gracias por sintonizar Para que el mundo crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697. O en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.